y la tengo a Verónica Jiménez Belibeu, que es la coordinadora del programa Sociedad, Cultura y Religión del CONICET. Hola Verónica, acá María Mercedes y Horacio, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, María Mercedes y Horacio, un gusto hablar con ustedes. Igualmente para nosotros, gracias por atendernos. Bueno, primero en una época era todo católico en este bendito mundo, ¿no? Todo católico, apostólico y romano. Contanos, ¿se ha ido modificando, Verónica? Bueno, sí, es interesante lo que decís. Primero, pensemos que Argentina es un país a la que el catolicismo llegó, como a toda América, de la mano de la conquista española. O sea que ahí tenemos ya una superposición de creencias, no de religiones, porque de hecho lo que existía antes no se llamaba con el nombre de religión. Ajá. Pero lo que es interesante es que durante la colonia el catolicismo fue lo que se conoce como, tenía pretensiones monopólicas, es decir, el catolicismo ocupaba todo el espacio de las religiones. Había sin duda, desde hace años, desde la época de la colonia, desde hace siglos mejor, había otros cultos, pero tenían un estatuto privado. Digamos que en el espacio público el catolicismo es el que ocupaba todo. Lo que resulta interesante es que, bueno, luego de varias vicisitudes históricas que no vamos a tener tiempo de charlar aquí, desde hace algunos años, pensando en los tiempos largos de la historia o de la sociología, estamos hablando más o menos de unos 50 años, el catolicismo empieza a ver que ese espacio religioso surgen otras opciones de creencia. Esas otras opciones de creencia son, por ejemplo, como bien mencionabas hace un rato, los cultos evangélicos, particularmente los cultos evangélicos pentecostales, que se vuelven visibles desde los años 80, las opciones afro-brasileras, que también estaban presentes. Los santos paganos, ¿viste? Corrientes con el tema del Gaucho Gil es todo un tema, ¿viste? Bueno, pero me voy a pelear un poco, a ver, María Mercedes, con vos por lo de paganos, ¿no? Porque vos fíjate que incluso el Gauchito Gil, que forma parte de toda una corriente, ustedes lo ligaron ahí bien con la difunta Correa, ¿no? Con toda una corriente de santos que son, podríamos llamarlos santos populares más que paganos, que surgen fuera de los espacios institucionales de la Iglesia, pero muchos de estas figuras en las que la gente cree, luego son retomadas por la Iglesia. Y si vos, bueno, me imagino que ustedes deben conocer mucho más que yo lo que pasa ahí el 8 de enero, pero el obispo ha ido al santuario del Gauchito Gil, hay una cierta como retomar por parte de la Iglesia toda esa cultura popular expresada en la fe hacia una figura santificada, ¿no? Bien. Sí, te escucho, Horacio. Verónica, ¿cómo te va? Yo soy Horacio. Hola, Horacio. Quiero preguntarte al principio, ¿esta encuesta con qué periodicidad se practica o se realiza? Bueno, esta encuesta la hacemos, hasta ahora la hemos hecho, tenemos una serie de dos, hicimos la primera en 2008 y la segunda en 2019, siempre el mismo equipo. Sí. Y es una medida interesante de la sociedad porque en el censo desde 1960 no se pregunta por religión. La inscripción religiosa no es algo que se pregunte. Entonces la última medida estadística la teníamos en 1960. Sí. Y luego había algunas otras encuestas dando vueltas internacionales, pero como menos, con menos carne, ¿no? Con menos preguntas, menos profundas. Esa encuesta la hicimos por primera vez en 2008 y la idea es que se realice más o menos cada 10 años, porque es importante pensar también que lo que medimos nosotros son como grandes transformaciones. Esas grandes transformaciones sociales no cambian de un año para el otro. Digo, no es como, por ejemplo, el voto, que bueno, de repente puede cambiar un poco más rápido, influido por determinados acontecimientos, pero la inscripción religiosa, las prácticas religiosas, la asociación entre la religión y determinados comportamientos o determinadas opiniones
tienen procesos de cambio más largos. Ujú. Entonces, por eso es que se miden cada 10 años, además de que la verdad es costosísimo hacer una encuesta Sí. como esta. La investigación científica cuesta. De este trabajo surge algo interesantísimo que es el decrecimiento, la disminución de la creencia católica, en la creencia, la Grey católica, digamos. Si uno toma esa referencia que se marca, se traza del 47 al 60, un 93% de la gente adscripta al catolicismo pasa a un 90%. Hoy tenemos de 2008 a 2019, que es el momento de la finalización del trabajo, un 76% a un 62%. ¿Dije bien? 62,9 nos da así en 2019, exacto. Tenemos entre 2008 y 2019 tenemos un decrecimiento de casi 13 puntos porcentuales, es bastante. Sí. Es bastante. De todas maneras, este número se alinea con lo que nosotros venimos estudiando que pasa en otros países de América Latina. Ujú. Esto también tiene que ver con el deterioro, perdón Verónica, esto también tiene que ver con el deterioro de la Iglesia Católica también, ¿no? Con el tema de, hay muchas cosas que han ocurrido dentro de la Grey Católica que también hace que la gente se vuelque más a otras religiones, ¿no? Bueno, eso puede ser, puede haber causas ligadas a lo que las personas consideran que es que tal vez la iglesia no va para donde las personas quieren que vaya. Sin embargo, a mí me parece que hay motivos más profundos que tienen que ver precisamente con que las sociedades en que vivimos son sociedades que están fuertemente marcadas por la autonomía. Y lo que las iglesias proponen son modelos de autoridad. Entonces, lo que pretenden las personas en general es, bueno, yo elijo mi culto, yo hago a mi manera. Yo, incluso dentro del catolicismo, ¿no? Yo soy católico, pero soy católico a mi manera. Voy a la iglesia cuando necesito, no sigo las reglamentaciones, y eso es una característica bastante importante de las sociedades contemporáneas. Otra cosa que me interesa decir es que fíjense que ese crecimiento de fieles católicos, en realidad no es que esos fieles católicos todos se vayan hacia otras religiones, sino que hay un fuerte crecimiento. Es casi 2 de cada 10 argentinos, 18,9% de la población, cuando se le pregunta cuál es su religión, contestan ninguna, o soy ateo, o soy agnóstico. Es decir, contestan, se ponen por fuera de toda adscripción religiosa. Claro. Y eso me parece que es un ejemplo claro de lo que les estoy diciendo. Pero también, cuando nosotros estudiamos luego al interior de los mismos grupos religiosos, al interior de los católicos, al interior de los evangélicos, notamos el mismo proceso. Es decir, la adscripción a las normas religiosas es baja, incluso dentro de las mismas personas que se declaran pertenecer a esa religión. Si les preguntamos, por ejemplo, ¿ustedes van a las ceremonias de su culto? Bueno, tenemos menos de un cuarto que va una vez por mes. Aparte, cuando vos sos católica, en mi caso, yo soy católica, voy a casamiento, voy a bautismo, voy a una celebración, por ahí no voy todos los domingos a misa y todas estas cosas. También eso tendrá que ver, ¿no? Bueno, eso, entonces vos sos, María, lo que se conocía en una época como los católicos estacionales o los católicos del ciclo de vida, es decir, se asiste a las celebraciones, esas celebraciones para las cuales es importante que exista una referencia religiosa, una referencia ritual, pero luego en la vida cotidiana no hay una fuerte adscripción a la religión, no se da misa, tal vez se siguen más o menos los sacramentos. Lo que es interesante ahí es que en nuestra sociedad contemporánea tenemos convivencia de diferentes grupos, porque también tenemos un grupo, que es un grupo pequeño, que debe estar más o menos entre el 10 y el 10%, de personas que están muy comprometidas con sus grupos, que van más que semanalmente, que hacen actividades, que tienen, por ejemplo, no sé, que van a hacer misión de diferentes grupos religiosos. Y la que marca más, me parece también, Verónica, creo haber leído, porque leí todo el fin de semana la encuesta del CONICET, es que la mujer es la que más se vuelca a la religión, ¿verdad? No tanto el hombre.
Bueno, eso es interesante. Mira, justo en este momento vos sabés que estos datos son datos que son masas de datos muy grandes y que por lo tanto tardamos en analizarlos. Sí. El análisis es complejo. Justamente ahora estamos trabajando en un próximo informe que ya les haremos llegar, que tiene que ver con la mujer y la religión, o yo trabajaría con esa diferencia. Y las edades también deben tener que ver, Sí, ¿no, Verónica? Bueno, sí, a ver, las mujeres en general, las mujeres creen más y practican más que los varones. ¿Viste? Eso es una diferencia importante. Además, eso ya lo habíamos visto nosotros en otro tipo de estudios, porque nosotros también hacemos estudios cualitativos, es decir, seguimos a los grupos desde adentro, yendo con ellos, acompañando ceremonias. Y una de las cosas que vemos ahí es que las mujeres son claramente mayoritarias. Y con respecto a la edad, también es importante decir que hay diferentes, en general todas las edades tienen ascripción, pero los jóvenes, hay una marcada tendencia a los jóvenes a escribir menos al catolicismo y se identifican más con los sin religión y más con los evangélicos. O sea, por ahora no tanto, pero digo, aún no han superado el catolicismo, pero digamos en todo el país el 50% de los jóvenes son católicos, el 20 y pico % son evangélicos y el 20 y pico % se identifican como sin filiación religiosa. Bueno, aquí surge el trabajo, ¿no? De la zona del NEA hay un crecimiento del evangelismo importante. Mucho. Exactamente, en el NEA y en el NOA son las dos regiones del país en donde nosotros identificamos que hay un mayor crecimiento de los grupos evangélicos. Esto es interesante porque en la encuesta anterior, el NEA y el NOA, pero sobre todo el NOA, el noroeste, eran regiones todavía muy marcadamente católicas, con alrededor del 93% el NOA. En el NEA un poco menos porque el NEA tiene una presencia histórica del protestantismo, sobre todo en la zona de Misiones. Misiones, hay como muchas iglesias de las que se conoce como iglesias históricas, ¿no? Está la iglesia luterana. Claro. Acá también sabes que creció mucho todo lo que tenga que ver con el umbandismo, con todas estas cosas afro, por la cercanía que tenemos con Brasil y todo eso. Eso también ha crecido, templos umbandas, esto también ha crecido. Pero también la persona agnóstica no cree en nada o cree en algo, Susana. No, es interesante eso esa pregunta, porque aunque parezca que es algo paradójico, sí, lo que nosotros vemos es que hay muchas personas que se definen como sin religión, se definen como agnósticas y sin embargo creen. Es decir, cuando se les pregunta en qué creen algunas creen en Dios. Hay un porcentaje que cree en Dios, hay otras que creen en la energía. Dios creen pocos, O sea, me parece que creen más en Jesús que en Dios. Está como en segundo lugar Dios, ¿verdad? Sí, pero por poquito. Por poco, sí. Pero lo que es cierto es que la creencia en Jesús y la creencia en Dios, la creencia en esas dos figuras bajó entre el 2008 y el 2019. Claro. La que aumentó bastante es la creencia en la energía. Es la energía, ¿qué es eso? En todo lo que tiene que ver con lo energético, ¿con qué tiene que ver esto, Susana? Mira, la energía es un término, es algo que tiene como un significado abierto, ¿no? Hay católicos cristianos que creen en la energía y que para los cuales la energía está relacionada con Dios. Hay otras personas para las cuales la energía está relacionada con la naturaleza. Hay otras personas que creen que la energía tiene que ver con la relación entre los seres humanos. Eso es interesante, pero de alguna manera la energía sobre todo crece mucho entre las personas que son ateas, agnósticas o sin religión, ¿no? Claro. Que no tienen filiación religiosa. Que es interesante ver que creen, pero creen en otras cosas. Por ejemplo, creen en la energía, en la suerte, en los sobres. La postura de la sociedad ante el aborto, ¿cómo fue? ¿Ha ido cambiando? ¿Tiene otra visión? ¿Cómo ves eso, Verónica? Ha ido cambiando. A ver, lo que me interesa decir es que tengamos en cuenta que estos datos fueron tomados en 2019. Así es. O sea, fue antes de que haya una ley. sancionara la ley, exactamente. Claro. Fue antes de que se sancionara la ley. Pero si nosotros miramos lo que nos habían dado los resultados en 2008,
y lo comparamos con 2019, lo que podemos ver es que la posición positiva hacia el aborto se duplicó. Es decir, en 2008 era alrededor del 15% y en 2019 está alrededor del 30%, un poquito menos, 27,3%. Claro. Y la posición negativa con respecto al aborto aumentó un poquito, 2 puntos porcentuales, se mantuvo más estable. Claro. Lo que nosotros interpretamos que pasa ahí es que de alguna manera la sociedad fue como de a poco aceptando más positivamente el aborto, sin que esto sea una vuelta completa, ¿no? Porque de hecho casi la mitad, un poco más de la mitad de la sociedad argentina, el 51%, en 2019 contaba que estaba a favor del aborto en determinadas circunstancias. Claro. O sea, una posición algo intermedio. Ajá. Ahora vos fíjate que prevalecen en el ranking de creencias que veíamos, nosotros estamos viendo, hacemos radio y tele, en las imágenes lo que es la festividad del Gaucho Gil acá en la ciudad de Mercedes, y vemos una ruta completamente copada, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, que en este ranking tenés Jesucristo 82.5 y tenés Dios, espera que se me cerró pero tenés, ahí está, tenés Dios 81,9. 81,9, pero tenés, por ejemplo, el tema de el Gaucho Gil, un 23 o un 28 teníamos, se me cerró la página. Ahí está, no, perdón. Ahí está, tenés el Gaucho Gil, por ejemplo, el 23%, y el curandero un 27,5%, pero los ovnis tenés un 30,7%. ¿Cómo esas creencias, viste? Qué heterogeneidad, ¿no? Chiqui, eso. Bueno, pero eso es interesante porque las personas creen en cosas diferentes. Recuerden que empezamos esta conversación diciendo, bueno, hay que tener en cuenta la idea fuerte de la autonomía. Y lo que acá vamos a encontrar es un tema bastante ecléctico, en donde las personas van combinando esas creencias. Y sobre todo es importante pensar que esas creencias no son exclusivas. Es decir, claro, se cree en Dios y se cree en el Gaucho Gil. Claro. Se cree en Dios y se cree en los ovnis. Digo, algunos no, pero en general pasa eso, ¿no? Que esas creencias se van como... Las personas creyentes van depositando sus creencias en diferentes... Claro, exacto. Ahora, en diferentes figuras, sí. En cuestiones puntuales que se plantean del tipo financiamiento del Estado a la religión católica... la participación del Estado en las escuelas públicas para con el catolicismo. Sí, en eso lo que podemos notar es que es bastante fuerte la idea de que la financiación exclusiva del catolicismo, eso bajó muchísimo entre 2008 y 2019, y subió también la idea de que no debería haber enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Fíjate que en 2008 el 26,9% consideraba esto y en el 2019 46,2% piensa que no debería haber enseñanza en las escuelas públicas. Si nosotros tuviéramos que hacer una curva, lo que podemos ver es que como muy de a poquito va apareciendo la idea de que la religión y el Estado para determinados temas no deberían estar juntos. Así es, un Estado laico. Algo así. Fíjate que es interesante porque tampoco es Estado laico completamente, porque hay sí un reclamo que es que el Estado debería asistir a las religiones cuando estas se ocupan de la población vulnerable. Claro. Entonces, no debería haber financiamiento para temáticas exclusivamente de culto, por lo menos eso es lo que va digamos, el 59,7% de los y las argentinas considera que el Estado no debe financiar a las confesiones religiosas. Claro. Hay casi un 30% que piensa que debe financiar a todas.
se redujo muchísimo la idea de que solo la Iglesia Católica, ¿no? Sí, se observa, dice una parte de la encuesta, se observa una merma de la fe en la Virgen, en los santos y en los ángeles, y en una década aumenta la creencia en la energía, en la astrología, y el diablo se mantiene. No baja el rating del diablo, el diablo no se baja mantiene. El rating del diablo, claro. No, tal cual. Viene ahí parejito. Bueno, la idea del mal, sí. Y ponerle un nombre al mal, decir de alguna manera, poder decir de alguna manera el mal, es algo que viene de lejos y que evidentemente se mantiene. La caída en la creencia en la Virgen, en los santos y en los ángeles tiene que ver directamente con la caída de personas que escriben el catolicismo. Porque si nosotros miramos esto, la Virgen y los santos son cultos exclusivos del catolicismo. Ahora, en una parte de la encuesta habla de la relación con Dios. Para mí la Iglesia Católica está devaluada bastante, pero esto es por lo que uno puede percibir. Dice, 6 de cada 10 creyentes se relacionan con Dios por su propia cuenta. O sea, rezan, le pueden prender una velita a la Virgen, rezan un Padre Nuestro, una Ave María, mientras 3 de cada 10 eligen hacerlo, menos de la mitad, no, la mitad más o menos, eligen hacerlo a través de su iglesia o de su templo. O sea, la gente practica su religión fuera del templo o de su iglesia. No es necesariamente fuera del templo, pero sí en la regulación del templo. Es decir, las personas pueden ir al templo, como vos decís, ¿no? Pueden ir a aprenderle, pueden ir a saludar a la Virgen, sí, claro, sí. Pueden hacer algo, pero en realidad lo que te está marcando por su propia cuenta es que las personas se reservan para ellas la autonomía de la decisión. Yo creo en Dios, pero yo hago lo que yo quiero, exacto. De Dios como me parece. Claro, está. Antes era como obligatorio. En mi época, mis viejos me obligaban a ir a misa los domingos, ¿entendés? Claro. Hoy no lo hago yo con mis hijas, ¿entendés? Exactamente, funcionaba más la regla. Exactamente. Claro, perfecto, me encantó. ¿Alguna pregunta más para Verónica? Me encantó. Nada. Verónica, te vamos a llamar por cada encuesta que salga del CONICET. Nos encanta esto, realmente es apasionante. Muchas gracias, Verónica, es un placer. No, por favor, déjame decir una última cosita. Sí, querida, cómo no. Esta encuesta está disponible en la página del CEIL, que es mi instituto del CONICET, claro, sí. Es www.ceil-conicet.gov.ar. Búsquenla porque está ahí, nosotros somos investigadores, es conocimiento público que está disponible para quien quiera recurrir a él. Y cuando quieran volvemos a charlar. Gracias, Verónica, un placer, como siempre, muchas gracias. Hasta luego, Verónica Jiménez Belibao es la coordinadora del programa Sociedad, Cultura y Religión del CONICET. Escuchá lo que te voy a decir. CEIL es Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, ese es el área del CONICET que se ocupa de este tipo de trabajo. Escuchá, prevalecen las creencias de la cultura cristiana junto con la energía. Escuchen esto, Jesucristo mide 82,5, Dios está debajo de Jesucristo, o sea, esto significa más que van creciendo un poco el tema de los evangélicos, que no creen en Dios y creen en Jesús, ¿no? Dios un 81,9, la energía un 76%, el Espíritu Santo un 75,9, los ángeles 62,2, la Virgen 64,5, está debajo de los ángeles, la suerte un 63,2, la vida después de la muerte un 58,9, los santos un 58,1, el diablo 46%, el infierno el 42,9, la astrología el 33%, los ovnis un 30%, los curanderos un 27,5% y el gaucho Gil un 23%. Esto, bueno, populares, dice Verónica, son paganos. El gaucho Gil todavía no está reivindicado por la Iglesia Católica. Para ser santo tiene que ser canonizado y reivindicado por la Iglesia Católica. Interesante esta encuesta, que está donde, para que si la gente lo quiera ver, ya esta encuesta está en www.corrientesenelaire.com.ar y
Y en la página del CONICET, por supuesto, conicet.gov.ar. Iba a decirte lo siguiente, hay un marcado retroceso, como decíamos con Verónica, un marcado retroceso del catolicismo en el NEA, en nuestra zona. Sí, sí. A mí lo que me llamó la atención es que, o no, porque es palpable, esto es muy notorio con la aparición de tantos templos, es el crecimiento del de grupos evangélicos. A mí se me hace que el evangélico, que el pastor evangélico tomó un rol preponderante a raíz de el rol que toma ante la sociedad, cómo sale a la calle, ¿no? Cómo habla, cómo, perdón, me estoy por ahorcar, cómo, bueno, de hecho en las cárceles hay evangélicos y por ahí no hay tantos curas. Y también tiene que ver, me parece a mí, con el deterioro que ha sufrido la Iglesia Católica en todo lo que tiene que ver con la basura que se escondía bajo la alfombra, la pedofilia, los abusos y todo eso también ha quitado creencia. Lo que me preocupa es que no ha bajado el rating de la gente que ha creído en el mal o en el diablo. Sí. Y esas cosas sí me asustan un poco. La referencia porcentual que tiene respecto del catolicismo es del 47, de 1947 hasta aquí. Sí. En 1947 el 93% de la población era católica. Hoy el catolicismo sigue teniendo una mayoría atenuada del 62,9%. Claro, el tema de la sociedad acepta el aborto, bueno, aunque esta encuesta es vieja, y convengamos que esta encuesta es antes de la ley, y la Iglesia Católica todavía no lo acepta, no acepta una cantidad de cosas que han sido promulgadas por un Estado laico, porque esto va para todas, católicas y no. Bueno, está muy interesante la encuesta. Quiero decir que el intendente de la capital había decretado asueto. También lo hizo el gobierno de la provincia de Corrientes. Mañana, el Día Internacional de la Mujer, asueto también lo acaba de firmar el gobernador Valdés y el ministro Viñolo. Asueto también para las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. No van a trabajar las mujeres de la administración pública. Bueno, 3794-567404, nosotros vamos a trabajar, vamos a tratar de entregarle la mayor cantidad de premios. Recuerde que estamos jugando por premios, regalos y todas estas cosas para mañana miércoles. Y comuníquese con nosotros a través del 3794-567404 y las redes sociales de Corrientes en el Aire. OVNIs, ¿vos crees en los ovnis? No, ni tampoco... Espera un minuto, los ovnis, ¿nunca has visto un ovni? No, por si no crees, no viste. ¿No viste un ovni? No vi. Bien. Pero a ver, ¿qué tipo de creencia es? Las creencias de la... Pero no es que ves o no ves. Claro, la gente tipo cree, le profesa fe a los ovnis, que cree, no sé, en algún tipo... Bueno, para un minuto, ¿vos creés en el infierno? Sí, ¿me estás midiendo? Te estoy preguntando si vos sos de las personas que creen... El informe es muy abarcativo, se ocupa de las seis regiones. Pero te pregunto, ¿vos creés en el infierno? Sí. ¿Creés en el Gaucho Gil? No estoy muy interiorizado en esa historia y no le practico, digamos... ¿No te vas un 8 de enero? No. Bien. ¿Crees en la astrología, por ejemplo? Cuando Peque te tira la carta de Sagitario, de tu signo, ¿crees lo que te dice o no? Porque es impresionante la astrología, un 37,7% cree en la astrología. Sí. ¿Vos crees entonces? De no existir ese público no tendríamos esto en los diarios. Claro. ¿Crees en la vida después de la muerte? En la vida después de la muerte, sí. O sea, ¿vos creés que después de irte de este mundo, de esta radio, de ser mi compañero de tantos años, te vas a volver a reencarnar y vas a volver? Yo creo en varias cosas ahí. Esperá, contestame lo que te estoy preguntando, para que la gente te conozca. ¿Crees en la vida después de la muerte? Sí. Creo en el Espíritu Santo, en la Virgen, en Dios, en Jesucristo, sí. En la suerte, en los santos, en los ángeles. ¿En la suerte? No creo tanto en eso. ¿Vos te considerás un tipo con suerte? Sí.